Buenos días, familia Conexión. Mi nombre es Francisco Villa y les doy la bienvenida a otro nuevo podcast, a otro nuevo episodio de este podcast Conexión. En esta ocasión, continuando un poco con este tema de la cuarentena, la pandemia y todo lo que atrajo consigo, queremos hablar sobre la educación, un tema que se ha vuelto muy puntiagudo, muy peliagudo y que ha venido a cambiar todos los esquemas en la sociedad. Hoy vamos a hablar sobre las escuelas tras la pandemia, cuáles se han cerrado, cuántas se han cerrado, las públicas y las privadas, cómo ha repercutido la pandemia en la educación. De la misma manera hablaremos sobre la educación digital, el analfabetismo digital y cómo es que se tiene que llegar a este nuevo cambio de que todas las personas tengan acceso a internet y a servicios básicos de comunicación. Y por último también hablaremos un poco sobre el papel de los padres, los maestros y los alumnos en la nueva realidad educativa. ¿Eso qué significa? Con este nuevo cambio, con estos grandes cambios, México va a tener que replantearse el papel del padre, de la madre y del propio maestro en la educación de los niños. En esta ocasión, para apoyar todos nuestros argumentos, todas nuestras ideas y todas nuestras locuras, se encuentra el maestro Juan Carlos Espinosa Ramírez, director de la carrera en Psicología de la Universidad Isidro Fabela de Toluca, quien nos presentará las ideas y posturas de la educación desde la psicología en esta nueva normalidad. Muy buenos días, maestro Juan Carlos. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy buenos días. Y bueno, para empezar este podcast con velocidad, quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves o cómo sentiste desde tu postura de director, de coordinador, cómo sentiste este cierre de las escuelas, tanto públicas como privadas? ¿Dónde sentiste que fue más el golpe y cómo viste que repercutió tanto en la educación y un poco llegando casi a la economía de México? De hecho, el papel que tú acabas de mencionar, tanto en la educación como en la parte económica, impactó bastante porque te platico un poquito sobre esta línea. Las escuelas más estables de alguna forma son las escuelas privadas, ya que cuentan con algunos sistemas ya estandarizados con previa acción. Por ejemplo, ya llevan sistemas de cómputo, llevan programas de cibernética, incluso hasta la parte de la robótica. Donde impactó de manera importante fue en el área de gobierno, en el área pública, debido a que no tenemos una infraestructura que pueda soportar todo esto. Como datos curiosos te puedo contar que, por ejemplo, se dice que aproximadamente 125.552 alumnos que se encuentran en escuelas pues no cuentan con los servicios digitales e incluso con la parte telefónica. Entonces, por lo tanto, no hay acceso a internet, que es lo que hoy en día necesitamos, ¿no? Entonces, me estás diciendo, bueno, al final el problema de las escuelas es que no supieron o no pudieron adaptarse a tiempo debido a la falta de recursos, básicamente. De hecho, uno de los grandes problemas ha sido estos cambios de modelo educativo constante. Un ejemplo muy claro es que hoy en día trabajamos algo que se llama modelo educativo por competencias, pero lo que me llama a mí la atención es cómo puedes generar una educación por competencia cuando tu docente no fue educado bajo ese sistema de competencias, sino fue educado bajo la educación tradicional, y por lo tanto las resistencias a todos los medios educativos e incluso nuevas estrategias de adquisición de aprendizaje, pues el docente no cuenta con esa herramienta. Entonces hablamos de que nos enfrentamos a un problema pues interesante, y principalmente no a nivel solo social, sino educativo, psicológico, personal, etcétera, etcétera. Esto nos lleva también un poco a la idea del nuevo maestro contra el viejo maestro, ¿no? Es porque o por lo menos yo he visto que pasa muy seguido, como que las plazas es muy difícil que los maestros las dejen, ¿no? Que le den nueva oportunidad a estos profesores que mínimo ya tienen conocimientos más arraigados sobre esta educación en competencias, porque por ejemplo, yo a mis 26 años entré ya con el modelo de competencias, pero ya está casi la preparatoria, ¿no? Entonces ahí secundaria tal vez. Pero ahí es donde tú ves ese gran cambio, ¿no? Que tú dices, vengo de una educación tradicional, cambio a una educación por competencias y ahora tengo que aprender de una manera muy diferente. Pero los maestros más viejos son los que ya no traen esta educación, ¿no? Y son los que ahora están brindando la educación a los niños actualmente. Es correcto. Fíjate que la parte de la educación pública tiene ya un modelo muy estandarizado sobre cómo generar estos modelos de aprendizaje y de educación, y por lo tanto la actualización tiene que ver más con ese proceso burocrático, ese proceso directamente administrativo, que con una necesidad real en el proceso educativo. La ventaja que se tiene en las escuelas privadas es que tú puedes adquirir el recurso humano
mano a partir de sus competencias, su CV, y aquí te va a venir profesionales que tienen habilidades prácticas sobre el conocimiento. Estoy hablando directamente de la parte universitaria. La mayoría de los profesores que trabajan con nosotros tienen esta dualidad, dan clase, pero también generan el proceso privado. Puede ser a través de un consultorio, puede ser a través de una empresa, puede ser a través de la capacitación, y esto me permite a mí tener un bagaje amplio de habilidades y competencias que el alumno va a recibir bien facilito. Y entonces el problema en el sector público es que las competencias están estancadas. Por eso te decía que estamos en un problema interesante y que nosotros de alguna manera, no todas las escuelas privadas, voy a decir lo que lo hacen, pero estamos ocupados en esta situación de saber qué tipo de educación queremos brindarle a los chicos. Sí, como que la parte de darles de educación básica les dan un poco más, ¿no? Esa educación casi práctica de vas a salir a las calles y vas a hacer esto, ¿no? Pero eso me deja una pregunta. Por ejemplo, si nosotros ya estamos hablando de por sí de que los niños de escuelas privadas hasta cierto punto son los menos golpeados por esto de la cuarentena, ¿qué pasa con todos estos niños que van a terminar saliéndose de las escuelas privadas? Apenas revisé alguna nota del Universal en el que decía que 40% de los alumnos iban a salirse de la escuela e iban a llegar a la educación pública, ¿no? A la escuela pública. Bueno, esto ocurre, como tú lo acabas de decir, el impacto de la pandemia no solamente se genera en un sector, se genera en el sector económico. Muchos de los padres pierden trabajo, pierden incluso clientes o pierden formas que tenían anteriormente para acceder a una economía un poco más holgada. Entonces esto hace que la mayoría de estas personas tenga que sacar a sus hijos porque el incremento luego de algunas colegiaturas o incluso no tener esta flexibilidad en algunas instituciones para poder negociar las deudas que se tengan sobre colegiaturas hace que el padre tome esta decisión de mandar a sus hijos a una educación totalmente pues a distancia, porque le están llamando tecnologías o le están llamando educación digitalizada, pero realmente no están ocupando la tecnología en forma adecuada. Y esto tiene que ver mucho por el grueso de la población. La mayoría de las personas que van a educaciones públicas, pues el recurso económico para poder adquirir un servicio privado, pues no les alcanza a la mayoría de nosotros. Recordemos la parte del salario mínimo, y entonces la gente prefiere generar recursos para el alimento, para los bienes necesarios, y la educación por eso se utiliza desde este lado. Recuerda que va a haber televisión, ¿no? Sí, que van a transmitir ahora. Eso me llamó la atención y va a servirnos para cambiar al otro tema. Pero en primer lugar es cómo realmente este rezago educativo de la educación pública se abre aún más la brecha por la falta de tecnologías digitales, ¿no? Porque digamos, ahorita dices, pues van a transmitir las clases por televisión, pero aún así, dos cosas. ¿Qué hay de aquellas personas que no tienen acceso a internet? ¿Qué hay de aquellas personas que no tienen acceso a televisión siquiera? Entonces ahí es donde tú dices, bueno, de por sí la educación pública, como nos vienes diciendo, no está tan fuerte. Y aún así, y ahora todavía le metes el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Que es algo que fácil el 25% de la población mexicana no está familiarizado con ella o no tiene acceso a ella. Fíjate que hay datos interesantes. Dicen las estadísticas que un 95% de la población en México tiene acceso a una televisión o televisión por paga. Y al tener televisión por paga, parece que el paquete va automático con la parte del internet. Pero lo más importante de todo esto es que la mayoría tiene acceso a tecnologías, pero no tiene conocimiento de esas mismas tecnologías, ¿no? Y entonces ahí nos enfrentamos a otro proceso psicopedagógico en el cual si con trabajo el chiquillo se adaptaba a los procesos pedagógicos del maestro de manera presencial a partir de colocar los problemas en el pizarrón, sacar el libro y que hagan el ejercicio, pues ahora ¿qué va a pasar con este modelo? En donde se va a transmitir la educación por televisión. En México no es nuevo este proceso, porque recuerda que tenemos algo que se llaman telesecundarias. Sí, me acuerdo que ¿sí? Varias y estamos hablando de más de 30, 40 años que se tiene con este servicio, si no es que un poco más, y la telesecundaria tiene esa característica. El gran problema es que recordemos que el modelo de educación bajo una televisión no genera este proceso de retroalimentación. Si el chamaco tiene una duda,
En ese momento, ¿con quién asiste? El papá, el abuelo, el tío o con quien estén a su cargo o cuidado, se vuelve el tutor educativo del niño. Y estamos en el problema serio porque la mayoría de las educaciones que tienen nuestros abuelos, tíos, muy posiblemente si están en casa, no es una educación superior, sino es una educación solamente básica. Y la educación que él recibió y la educación que está recibiendo el nuevo niño, muy posiblemente chocan. Y no existen modelos que se puedan sincronizar para que se dé un acompañamiento adecuado en el proceso educativo. Exacto. Entonces, vuelvo a insistir y no quiero ser alarmista con esta idea, porque ya van 3 veces que lo refiero con esto, es que estamos en un problema serio si no tomamos estrategias adecuadas, porque no se está capacitando al personal de manera óptima, y no se tiene que capacitar solamente al personal. O sea, se tiene que capacitar toda la sociedad, ¿no? Es porque correcto. Son papás, tíos, abuelos, al propio niño, porque por ejemplo también el niño tiene que aprender a discernir entre la información correcta e incorrecta, porque dices, bueno, el niño ve la clase en televisión, no entiende algo, va a internet y empieza a buscar él mismo, ¿no? Pero aquí es cuando empiezas a decir, bueno, ¿y cómo el niño, aquel niño que tiene acceso a internet obviamente, va a poder comparar la información? Si por ejemplo un chavo de la universidad apenas lo está aprendiendo a hacer, ahora imagínate a un niño que es como, o sea, no le encuentras por dónde empezar. Te pongo una pregunta bien facilita para que ahí los que nos escuchen lo reflexionen. ¿En qué momento se ha hecho una evaluación de tipos, estilos o la forma en la que el niño aprende? ¿Crees que todo mundo? Estoy de acuerdo que al trabajar en competencias, nuestra obligación es desarrollarle las competencias que no tienen y fortalecer las que tienen. Pero ¿de qué forma vamos a saber si todos los niños o el grueso de la población educativa de educación básica va a tener facilidad para poder adquirir un aprendizaje por medio de una televisión? Si él es visual, ya la armó posiblemente, y digo posiblemente porque hay otros factores. Pero si él es auditivo y de repente se empieza a distraer en otras situaciones, ya perdió la clase. Claro, porque está en su ambiente real. Y al estar en su ambiente real no es un ambiente controlado, tiene los juguetes, tiene a la mamá. Sí, está muy cómodo, no es su zona de confort donde ya ni siquiera tienes que aprender. Y entonces es una variable que no se toma en cuenta para el proceso de educación. La adquisición del conocimiento tiene una variable amplia porque se tienen que tomar en cuenta lo que es la actitud, la aptitud del niño y los métodos educativos que se implementan para que se adquiera esta información. ¿Cuántos de nuestros niños tienen hábitos de lectura? Muy pocos realmente, o sea, y eso los pones a leer a la fuerza, ¿no? Hay un programa bajo el sistema de competencias que de manera rúbrica o de manera obligatoria ponen a los chamacos a leer 10 minutos al día. Pero lo que no entendemos es que si vas a poner a tu hijo a leer 10 minutos, no es con el fin de que cubra los 10 minutos y que nada más le firmes la rúbrica de que ya leyó los 10 minutos y se acabó, ¿no? A ver, ponte ahí, estamos comiendo y mientras tú comes, o yo como, tú lees, leyendo, ¿no? Hemos caído en este proceso porque te digo, este proceso de andamiaje educativo en los padres ya se quería implementar desde hace mucho tiempo, pero el problema es que no se nos capacita, no se nos dice cuál es el programa o el plan que se tiene. Se implementan muchos programas educativos, pero jamás se genera esta línea de poder saber si ese programa se puede adaptar a nosotros. En México somos muy... Bueno, más bien la parte gubernamental es mucho de observar en otros espacios. Y lo trae para México y lo tratan de implementar. Pero no hay ciencia. Tenemos grandes especialistas en la educación. Ahorita puedo citar y me viene a la mente Díaz Barriga, que es un gran estudioso de los procesos de educación y que él de alguna manera hace aportes, hace críticas, comenta sobre esta parte de los modelos educativos y que a estas personas que son expertas en la parte educativa en México, es decir, que conocen el contexto mexicano, no los invitan a trabajar en estos programas, ¿no? Tenemos grandes universidades como es el Instituto Politécnico Nacional, la universidad que es la UNAM, estoy hablando a nivel general, que ellos se están dedicando a la investigación de estos rubros para poder aportar cosas.
¿por qué no invitarlos desde estas líneas para poder hacer estrategias adaptadas a nuestra población mexicana? Como que salirnos solo de la pedagogía cuadrada, ¿no? Esa que solo metes tu rúbrica y eso es lo que vas a enseñar, ¿no? Sino hacerlo un poco más flexible en razón del tipo de aprendizajes que se obtiene de estas investigaciones, ¿no? Es correcto. Mira, algo que perdemos todo el mundo en la educación y es algo que yo platico con los profesores, les digo, quiero que tú me digas cuál es el objetivo de tu materia. ¿Qué les vas a enseñar y para qué se los vas a enseñar? Los programas están muy poco actualizados, no tienen buena estructuración. Y me enfrento cuando me envían cartas descriptivas que el profesor se da cuenta de que la necesidad del alumno y la necesidad educativa y la necesidad profesional tiene que ampliarse, y entonces el profesor comienza a ligar los temas con situaciones que van a ser útiles para nuestro estudiante. Sí, de la vida cotidiana, ¿no? Es correcto, eso es lo que se genera la competencia. El gran problema es que estamos muy normalizados, incluso hasta hablar del proceso de una educación burocrática que pareciera que debes de llevar una metodología cuadrada en donde se te olvida que existe frente a ti un mundo de niños que aprende diferente, sabe diferente, y que de alguna manera tenemos hoy en día en la educación miles de recursos para hacerlo. Realmente siguiendo esta idea de que cada niño aprende a su manera, ¿cómo crees que va a afectar, digamos? Primero tenemos que enseñarles, o más bien digitalizar a toda la población, ¿no? Que ya es de por sí un logro inmenso, pero ahora después de eso es cómo enseñar al niño y al propio padre, y porque al final el profesor lo hace porque es su trabajo, pero cómo enseñar al niño y al padre a ser autodidactas, tanto para el aprendizaje personal, porque al final el papá va a ser el que va a enseñar al niño, porque es su figura de educación en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo el papá va a volverse autodidacta para enseñar al niño? Y cómo el niño va a ser autodidacta y se va a volver autodidacta a sí mismo, como para poder enfrentar estos nuevos modelos educativos que se están planteando, ya sean buenos o malos. De manera utópica sería como capacitar a la población, sí, invitándolos a cursos y todo eso. ¿Quién va a ir a un curso y va a dejar de trabajar para generar esto, ¿no? Exactamente. Yo creo que una de las estrategias más importantes es comenzar a utilizar estas mismas tecnologías como un proceso de capacitación digital, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, en el modo de capacitación hay algo que es un modo de capacitación que es el e-learning, que grabas videos y ya no juntas a la persona, tú no le dices tienen capacitación de 8 a 9, no, le dices, mira, tú tienes esta semana, aquí están los videos o las guías o manuales de procesos digitalizados, hay alguien que te está explicando todo a detalle y tú tienes que ser tu propio instructor en ese momento. El gran problema, te digo, es que nos olvidamos del tipo socioeconómico, nos olvidamos de la parte socioeducativa, nos olvidamos de incluso las estructuras de personalidad, en donde la mayoría de la gente hoy en día dice estudia para que seas alguien en la vida. Y yo siempre contesto esto, y entonces no eres nadie si no estudias. ¿No? Lo digo de una manera un poquito más grosera, ¿verdad? Pero yo les digo, eres alguien. La parte educativa tenemos que enseñarle a nuestra población que no es una forma de solamente llegar a adquirir y tener un título, sino es un modo y un estilo de vida. Cuando tú tomas una profesión, se vuelve parte de tu estructura de personalidad. Y de tu estilo de vida. Y es correcto, porque tú ya eres parte de ese sistema. Incluso las conversaciones que tienes con la gente ya incluyen ese tipo de estilo de vida. Tu discurso cambia. Entonces creo que la línea por donde tenemos que trabajar es esta situación. Hay que aprovechar las redes sociales. El 90% de la gente utiliza las redes sociales como es WhatsApp, como es Facebook, Instagram, YouTube. Y todas este tipo de plataformas son las que tenemos que comenzar a utilizar para generar estos procesos psicopedagógicos o educativos en los padres. Es complicado, muy complicado, pero por lo menos comenzar a generar
que los contenidos también televisivos puedan empezar a generar estas reflexiones, así como reflexiona el niño de la Rosa de Guadalupe y toda esta situación. Sí, o sea, justamente sobre esa misma temática, pero ya de temáticas un poco más reales, ¿no? Porque recordemos que todos estos sistemas son adaptados a partir de los elementos sociales, de la cultura, del conocimiento. Por ejemplo, me viene a la mente lo que decía Foucault en la parte de arqueología del saber, que dice él que tenemos el gran error de replicar el conocimiento tal cual fue replicado años atrás. Y dice, no es posible que este conocimiento pueda ser útil o pueda ser vasto, porque las necesidades tanto personales, sociales, culturales o incluso económicas o socioeconómicas o demográficas modificaron. Exactamente. Entonces, él habla de una postura en donde te dice, el conocimiento actualízalo. Y entonces lo que tenemos que comenzar a hacer es actualizarnos. Pero esa actualización se tiene que dar por lo que tenemos. Algo que me gusta mucho a mí trabajar, y es una frase que construyo a partir del proceso terapéutico que genero en la parte privada, y es una frase que le digo a mi paciente: construye con lo que tienes y no construyas con lo que quieres. Porque cuando tú construyes con lo que quieres, es el deseo. Sí, o sea, no tienes nada, ¿no? Estás construyendo castillos en el aire. Exactamente, esa palabra es como muy padre, ¿no? Castillos en el aire. Y cuando construyes con lo que tienes son tus recursos. Tú dices, ok, tengo un lápiz, pues con ese lápiz construyo. Tengo una hoja con esa. A partir de ahí. Entonces hay que tomar en cuenta que como sociedad tenemos que comenzar a hacer este proceso, ¿no? Construir con lo que tenemos. Ya tenemos redes sociales y ya vemos que todo el mundo tiene Facebook, ya vemos que todo el mundo tiene su WhatsApp, ya vemos que todo el mundo tiene Instagram, se mete a YouTube a ver videos, eso. Bueno, ahí es donde vamos a meter contenidos que puedan ayudarnos a hacer procesos de psicoeducación. Para eso tenemos grandes especialistas, como son la parte de la mercadotecnia, ¿no? Sí, te ponen el color, te ponen los tamaños. Esta idea que tú dices de utilicemos las redes sociales, se están utilizando mucho, ¿no? Hay un montón de páginas de YouTube con maestros, ahí está Julio Profe, ahí están todas estas páginas que dices, pues te estoy dando información donde tú puedes aprender, y no solo eso, sino que ya te la estoy estructurando para que tú, si llegas a mi canal, tú veas, mira, aquí está aritmética, aquí está álgebra, aquí está toda esa información, ¿no? Pero tú llegas y después de un punto dices, te aburres. Sí, porque es lo mismo. Es muy lineal el asunto. Hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas. No sé si se puedan comentar como páginas y todo eso. Sí, libre. Hay una herramienta que se llama Geniali, que es una página muy parecida a lo que es Canvas, pero está dedicada a la educación, donde puedes hacer presentaciones PowerPoint, bueno, similares al PowerPoint, porque el PowerPoint es el sistema así, con un montón de efectos. Puedes hacer lo que llamamos nosotros infografías, y las infografías están chidas porque son didácticas, son digitales y son interactivas, le llaman, le aprietas y sale, te abre la imagen, ¿no? Una imagen, sale un video. Yo ahorita vamos a empezar, estoy armando un curso para mis alumnos y para mis profes, a partir de tutoriales para poder hacer eso. Por eso te digo que la capacitación al final está muy complicada, porque es a toda la población, y por eso te digo, hay que trabajar con lo que tenemos, hay que empezar por nuestro espacio inmediato. Pero a veces es muy chistoso, ¿no? Porque no sabemos ni lo que tenemos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te soy sincero, cuando empecé a trabajar, no me daba cuenta de todos los recursos que había en internet, ¿no? Al final era como, no, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y es como que, a ver, y empiezas a investigar, y te das cuenta de que toda la información ya la tienes en internet, ¿no? O sea, ya nada más es buscarla, estructurarla y utilizarla para aprender, y para no solo para aprender, sino para reproducir el aprendizaje que tú mismo has tenido con el resto de la población, ya sea digital o... Pero fíjate, esto que acabas de decir me lleva a un tema interesante que nosotros hacemos en la psicología. Nosotros también enseñamos a buscar a nuestros alumnos información, porque antes era el básico, copiar y pegar de las páginas estas enciclopédicas que existían. Wikipedia. Me acuerdo que antes era el Encarta, no sé si te acuerdas. O sea, discos y todo, y copiabas y pegabas y hasta dejas. Muchos de los profesores, y no quiero balconear si alguno de ellos escucha, hay profesores que ponen en su presentación, la tapizan de letra y le dejan el hipervínculo. Ya sé. Y de verdad tú les dices, oye, ¿qué onda con eso, no? Me tocó uno que otro profe de Sí, esos. No, digo, yo conozco varios, ¿no? Lo bueno es que no son de los míos, lo aclaro, Pero lo más importante es que al final
el propio profesor es resistente porque no quiere entrar en las tecnologías. Tú hablas de los viejos, ¿no? De los profesores ortodoxos o los profesores tradicionales. Entonces, esos son los grandes retos en la educación. Te digo, hay que empezar por sectores. Empezar primero nosotros en nuestra escuela, ¿no? Y la primera fuente de capacitación es tu profe. Tu segunda fuente de capacitación es tu alumno. Sí, y está bien porque, por ejemplo, muchos profesores a veces son de tiempo parcial, o sea, no son de tiempo completo, entonces saltan de una escuela a otra, y si tú, digamos, en afán de que todos aprendan, a este profe lo capacitas, este profe ya capacitado se va a ir a otra escuela es correcto. Y va a empezar a mover cosas allá o va a ayudarle a sus compañeros. ¿Qué onda? Pues tienes este programa, tienes esto, tienes aquello, y ya se empieza a capacitar ahí toda la... De hecho, el gremio exactamente, estudiantil. Empiezan a compartir, exacto. Y te digo, esa es la meta, que al final podamos hacer este tipo de ideas y construir, pero a partir de este andamiaje y de este proceso de apoyo que se tenga. No esperemos que nos den las cosas, y eso sí te lo voy a decir. Para mí, no esperemos de que venga papá gobierno o que venga papá educación pública y nos genere como el recurso. No va a pasar. Tenemos que hacer una autogestión, tenemos que hacer un proceso de decir qué tipo de educación quiero, ¿no? Por ejemplo, a los hijos, ¿cómo les ayudas a que se eduquen? Y yo tengo un gran ejemplo. Mi madre no tenía una educación superior y ella me dijo, yo hasta aquí llego, pero sin embargo todo el tiempo hubo andamiaje conmigo. Todo el tiempo me decía, a ver, yo no le sé, pero a ver, dime y a ver qué te platico. Y entonces el simple esfuerzo, y ella me invitaba mucho de investiga, vamos a la biblioteca, y yo estas cosas las recuerdo súper bien, y por eso yo mi educación la amo, la disfruto, porque siempre he dicho, yo vengo de abajo en la educación, y eso es lo que me hace tener éxito en lo que hago. Entonces, si tú le enseñas esto a tus chavitos, y les dices, ¿sabes qué? Educarte es un estilo de vida, educarte te va a servir para y no satanizar la educación, ¿no? Exacto. Que también es otra cuestión, o sea, que de repente, o sea, tú como papá, tú como niño, dices, es muy difícil, no te va a salir, entonces, pues ya. Y eso que acabo de decir es aprendizaje, hermano. Exactamente. Si lo podemos hacer en cuestiones más sencillas, vas a gestionar en tu hijo, en todos los alumnos que tengas, el amor a lo que hacen. Yo siempre he dicho que detrás de un profesor apasionado va a existir un alumno que va a admirar a ese profesor y va a querer mejorar, seguir esas líneas, y vamos a tener profesionales exitosísimos. Exactamente. Curiosamente eso le pasó a uno de mis compañeros en la prepa, en la prepa, y pues nos encontramos después en la universidad, en la carrera en la que un profesor nos había inspirado, porque si el profesor te contaba, era un profe de historia, pero te contaba la historia como si él mismo lo hubiera vivido, ¿no? Y le apasionó tanto la forma de enseñar del profe, que ahorita él se metió a la Facultad de Humanidades y estudió historia, y ahorita pues ya está buscando dar clases, ¿no? Y bueno, este tema de inspiración, de cómo inspiramos a la gente y cómo le ayudamos, nos va a dar pauta para pasar al último tema del que estamos hablando, que es la nueva posición del padre, del alumno y del maestro. ¿Por qué digo las nuevas posiciones? Porque como estábamos hablando, como lo venimos diciendo desde el principio, la posición del papá ahora se vuelve la de educador, y no educador en el sentido de valores, ¿no? Porque pues valores es lo que se te debe enseñar en la casa, ¿no? Sino un educador de conocimientos, de aprendizajes para el trabajo y para el futuro laboral, casi, ¿no? Es correcto. Entonces aquí es y el papel del profesor en este caso, porque ahora ya deja de ser un profesor casi un profesor tradicional, ¿no? Y se vuelve más un asesor. Yo siempre he visto como que ese cambio, que un profesor deja de ser profesor en el momento que deja de estar el aula, y el término con el que te tienes que referir a él va a cambiar, porque ya el profesor ya no es 100% profe, ¿no? Porque ya no te puede decir las preguntas, ya no te puede responder tus preguntas directamente, sino que ya te vas a tener que esperar tal vez una hora, tal vez media hora en lo que él te responde, porque tiene otras cosas que hacer, tiene más alumnos a los que atender. Entonces ya se vuelve un asesor externo, ¿no? Ya es un profesor más un poco al estilo de profesor a distancia, al que no le puedes preguntar todo el tiempo, pero que sí puedes acudir con él con preguntas fundamentales, ¿no? Importantes. Entonces este cambio de papá educador, profesora asesor, y el alumno de alumno meramente receptor a un alumno autodidacta. A un alumno que activo, era que le llamamos educación activa, sí, claro.
Fíjate que bajo ese sistema que mencionas, recordemos que existen dos tipos de educación, la formal y la informal. Se decía que la educación formal se generaba más en las escuelas y la educación informal se generaba un poquito más en los lugares de convivencia, casa, amigos, etcétera. Y el objetivo de todo esto es que hoy en día los papeles comienzan a generar este proceso híbrido, incluso porque el que tiene un papá profesionista de algún área, pues te puede echar la mano por ahí, pero recordemos que la mayoría de los padres desde hace mucho tiempo, cuando estás comprometido con la educación de tus hijos, te metes a temas que tú dices, esto ya no me acordaba, sí, ¿no? Y te colocas a estudiar, ¿no? O te colocas como, a ver, vamos a revisarlo. Por ejemplo, algo que a mí me genera mucho, yo también tengo una carrera técnica en físico-matemático, y yo, por ejemplo, la parte de las matemáticas, yo decía, hasta que me salga el problema, sé el resultado, pero quiero saber de dónde sale. Y entonces me pongo ahí a revisarle y ya le explico ahí a Santi, luego le digo, mira, de aquí sale esta situación. Y entonces esa línea es lo que también como padre generas un nuevo compromiso, porque recordemos que nosotros no solamente somos proveedores de situaciones de primarias como son alimentos, casa, vestido y la educación, sino también somos proveedores emocionales, somos proveedores formativos en la personalidad de nuestros hijos. Entonces el papel del padre va a ser fundamental aquí, pero el otro problema que tenemos es que todos los padres tienen que trabajar. Exactamente. Y entonces le vamos a dejar a cargo esta situación educativa a nuestros abuelos, a nuestros tíos, primos, o incluso hay niños, y te estoy hablando de un porcentaje elevado, que se van a quedar solos en casa. Y entonces, digo, hay un tema enorme aquí, porque papis que salen a las 6, voy a hablar un poquito de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Hay padres que salen a las 6 de la tarde y llegan a su casa a las 8 de la noche, porque trabajan a distancias enormes. Dentro de la psicología laboral, nosotros vemos esta línea, en donde les digo, si tú vives a más de 40 minutos de tu trabajo, te estás dando en la torre solo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo de 2 a 3 horas de traslado, y eso hace que tú llegues con estrés al trabajo, y cuando salgas del trabajo llegues con estrés a casa, y entonces ahí es donde se generan los sistemas de violencia, se genera esta parte de que la mayoría de las personas ya están hartos, ya están cansados de la situación. Y súmale ahorita este proceso, ¿cuántos de los padres que salen tardísimo van a acercarse al papá, a los hijos, y le van a decir, a ver hijo, ¿cómo te fue? A ver, te reviso. Entonces es un tema súper complicadísimo, pero te digo, vamos a empezar por la base, por nosotros. Si tú me estás escuchando y tienes la oportunidad de ayudar a alguien, inténtalo. Por ejemplo, al primo, al sobrino, y empezarle a generar esta autogestión, lo que llamamos aprendizaje autodidacta, pero hoy le llamaremos aprendizaje activo, en donde el aprendizaje activo tiene que ver con esta situación de poder hacer que el conocimiento se vuelva útil, ¿no? Y que es la parte de la educación de competencia. Entonces, creo que el tema no lo vamos a poder permear todo, sí. Pero por lo menos que el que nos esté escuchando que se acerque, ¿no? Y como para cerrando las ideas, no sé si llegaron a ver una película que se llamaba Cadena de Favores, y súper interesante como la idea, ¿no? En donde una persona ayudaba a alguien, y ese que era ayudado tenía que ayudar a otros 3, pero si tú ayudabas a 3 ya se volvían 3 por 3, 9, y si esos 9 ayudaban lo multiplicabas por 3, y así se iba ampliando, ¿no? La cadena. Es una situación interesante, porque al final eso es lo que nos va a ayudar bastante, que si tú en tus manos está poder ayudar a alguien desde la parte educativa, poderlo hacer. Instituciones públicas y privadas, por favor, comiencen a generar también ideas a partir de las necesidades reales y sociales. Por ejemplo, ¿cuántos de los padres no van a tener quien les cuida a los niños? Hoy en día, ¿te acuerdas que hay guarderías? Sí. Pues posiblemente ahora se tiene que trabajar bajo un sistema con los cuidados del proceso de la pandemia, en donde se puedan generar este tipo de asesorías y cuidados. Sí, exactamente. Pequeños, y entonces a partir de ahí es donde tenemos que empezar a entrarle, ¿no? Empezar a picar piedra poco a poquito y desde abajo. Por eso digo que el tema que
que planteaste el día de hoy, mi hermano, no hay una solución inmediata, ¿no? Es una solución, creo que se va a hacer desde el cercano, desde el amigo, desde el primo, desde incluso las instituciones como las que nosotros estamos realizando, y generar un andamiaje cercano. Yo a mis chicos siempre les pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo van? Reviso sus trabajos cuando los suben a líneas y yo les digo al profe, hay que corregir esta parte porque técnicamente el alumno no lo está haciendo bien. Es una chamba muy grande. Hoy en día utilizar las tecnologías, te puedo decir que se triplicó el trabajo de lo que hacía de manera presencial. Porque antes yo subía, observaba, me quedaba un rato en la clase. Hoy en día me meto, checo, veo lo que suben, veo el contenido, reviso cartas descriptivas para ver si checa con lo que generan ahí. Entonces es un reto enorme, tanto para el que está en la parte administrativa y coordinación, en la parte docente, y el reto para la propia sociedad, ¿no? Entonces... Sí, ahora sí que dicen, sí es un cambio completamente, y la normalidad sí cambió. Literalmente existió un autor en los años 60 que decía que iba a haber un momento en que la educación iba a desaparecer, las escuelas iban a desaparecer. Y curiosamente parecía como una profecía, ¿no? De que ahorita tus escuelas son digitales, están en tu casa, ¿no? Y entonces esto va a hacer que el sistema después se empiece a adaptar. Empiecen a ver qué sí funcionó de esta nueva educación, se implementa, y lo demás. Te pongo un ejemplo sencillísimo. En las empresas, hoy en día están dejando estas empresas que tenían edificios o tenían pisos rentados, los están dejando ya de rentar porque se dieron cuenta que reducían gastos haciendo lo que le llaman trabajo en casa. Ah, sí, como ese cambio, ¿no? De estás viviendo lo mismo, o sea, estás trabajando lo mismo o hasta un poco más desde casa, y aún así sigues realizando el mismo trabajo que realizabas en una oficina. Y curiosamente, no quiero ser quisquilloso, pero el que paga la luz eres tú. El que genera el esfuerzo y el desayuno eres tú. Sí. Las empresas están reduciendo costos también a partir de estas estrategias, ¿no? Y no porque sean mala onda, sino porque la propia necesidad cultural y la propia necesidad del proceso pandémico nos llevó para allá. Entonces estamos en un reto enorme, mi hermano. Pues este es el reto que tenemos nosotros. Justamente terminaremos con esa frase en esta ocasión. Y pues realmente, si quieren que hablemos sobre los retos ahora sociales que se están dando, como estos cambios en la industria laboral, déjenoslo en los comentarios y continuaremos hablando un poco más sobre la pandemia en siguientes capítulos, en siguientes episodios. Y recuerden, síganos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, todos nos encuentran como Conexión Cultural. Si quieren seguir también al maestro, lo pueden encontrar en sus redes sociales como... Estamos en la página de Facebook de Escuelas de la Salud, ahí nos pueden dejar también comentarios. Nosotros vamos a empezar a subir materiales para que también puedan tener acceso, o si no, directamente acá las líneas de la escuela. Aquí podemos hacer muchas cosas. Aquí en la Universidad de Isidro Fabela. Y pues mucho gusto, nos vemos a la siguiente y adiós.